Hola y de nuevo bienvenidos a Genet Guitarra. En este video te invito a conocer más sobre el choro brasileño, un género musical lleno de virtuosismo y tradición que ha conquistado a músicos en toda Latinoamérica. Exploraremos la vida y obra del legendario compositor y guitarrista Clemente Díaz, pionero de la guitarra clásica en Colombia. Para cerrar interpretaré su hermosa pieza Choriño número 7, un ejemplo brillante de su creatividad musical. Acompáñame en este recorrido lleno de melodías y ritmos que conectan culturas y tradiciones. Así que vamos allí. Es imposible hablar del Brasil sin mencionar su música. Que ha alcanzado un nivel excepcional y se ha difundido por todo el mundo, con una rica mezcla de influencias africanas, indígenas y portuguesas. Los ritmos brasileños se han convertido en un símbolo cultural global. Aunque géneros como la samba y la bossa nova son más reconocidos a nivel mundial, Brasil alberga otros estilos emblemáticos que reflejan su esencia musical. Uno de los más destacados y representativos es el choro. Hay un choro muy famoso que casi todo el mundo reconoce. Se trata de la canción Tico Tico no Fubá, interpretada por Carmen Miranda en 1940. Yo creo que ya se te hace conocida esta melodía. El choro surgió como una manera apasionada de interpretar la música europea, como valses, polcas y mazurcas, pero infundiéndole ese sentimiento genuinamente brasileño. La palabra chorar en portugués significa llorar en español, lo que refleja el profundo y emocional estilo de vida que caracteriza a este género musical, aunque el choro está lejos de ser una música triste. Sus melodías, generalmente animadas y llenas de vitalidad, transmiten una gran energía. Este estilo es una mezcla de la forma sentimental en que los portugueses interpretaban los ritmos europeos y el espíritu alegre y festivo de los brasileños, una influencia que también proviene de sus raíces africanas. En el siglo XVIII, Río de Janeiro era la capital del Brasil y desde 1808, cuando la familia real portuguesa se trasladó al país, la ciudad experimentó un gran fortalecimiento cultural con teatros, óperas y una constante llegada de grandes maestros internacionales. En este contexto, los músicos populares se inspiraron en la música clásica, con el estilo brasileño influenciado por los géneros africanos como el lundu. Aunque no se puede determinar una fecha exacta del origen del choro, se considera que nació en 1867, cuando el flautista Joaquín Callado compuso el primer choro, Flor Amorosa. El choro se reconoce como el primer género musical urbano brasileño, nacido en Río de Janeiro pero hecho por músicos de todo el país. Con el tiempo, el choro se ha consolidado como un importante patrimonio cultural y musical del Brasil y en la actualidad vive un notable reconocimiento. La música del choro incluye una variedad de instrumentos de cuerda, viento y percusión, como el cavaquinho, la guitarra de 6 y 7 cuerdas, el bandolín, el clarinete, el acordeón, la flauta e incluso el trombón y la trompeta. Sin embargo, el choro se puede interpretar con cualquier instrumento. De hecho, en el siglo XIX, compositores como Chiquinha Gonzaga y Ernesto Nazaret compusieron piezas de choro para piano solo. También en la década de 1920, el compositor Héctor Villalobos compuso una serie de 14 obras dedicadas al choro, destacando la riqueza y profundidad musical de este género, llevándolo al ámbito de la música clásica. Estas composiciones como choros en plural reflejan la influencia del choro en la música docta. La serie está compuesta para diferentes instrumentos y formatos y por supuesto no podía faltar la guitarra, ya que el Choros número 1 fue compuesto para guitarra solista.
Aunque en el pasado el choro era poco conocido, en los últimos años ha ganado bastante reconocimiento. El maestro Clemente Díaz nació en Cali, capital del Valle del Cauca, en Colombia. Tuvo su primer contacto con la guitarra a la edad de 8 años, motivado por su padre, quien además de tocar este instrumento, también tocaba el tiple y la bandola. Además, su hermano mayor también tocaba el tiple. Solían tocar en reuniones familiares y en eventos sociales modestos, y en esa etapa de su infancia se unió a ellos para formar un trío familiar. Pronto desarrolló una profunda pasión por la guitarra, mostrando habilidades y aptitudes que lo llevaron a buscar un aprendizaje más estructurado y avanzado. Fue entonces cuando decidió estudiar bajo la guía del señor Argemiro Triviño, un guitarrista con una formación académica moderada, quien era amigo de su padre. Reconociendo el talento del joven, Triviño accedió a darle clases personalizadas, contribuyendo de manera significativa a su desarrollo musical. Posteriormente estudió guitarra clásica en el Instituto de Cultura Popular y en el Conservatorio Antonio María Valencia, hasta obtener el título profesional en estudios básicos de guitarra. Comenzó a enfrentar diversas dificultades económicas que lo llevaron a desempeñarse como obrero en fábricas de bolsas de papel y otras industrias, así como mensajero. En medio de estas penurias decidió aprovechar su talento como guitarrista para aventurarse en la vida nocturna caleña como serenatero. Durante una de esas noches, el doctor Ricardo Pérez, gerente del Banco de Colombia en Popayán, quedó impresionado por su virtuosismo y prometió ayudarle. Gracias a esta intervención fue nombrado profesor suplente y copista de la Orquesta y Coros de la Universidad del Cauca. Tiempo después, en un evento social destacado de Popayán, el matrimonio de Diana Valencia, hija del candidato presidencial Guillermo León Valencia, el maestro Clemente intentó ofrecer un concierto para la pareja de bodas, en donde le negaron la entrada por no tener invitación formal. La suegra de la novia intervino y le cedieron el paso para que pudiera dar su recital. Interpretó algunas piezas para guitarra clásica como Asturias. En ese momento deslumbró a todos los invitados con su intervención, incluyendo al futuro presidente de Colombia, el doctor Valencia, quien le prometió una beca en España cuando asumiera la presidencia. En 1963, ya como presidente, Valencia cumplió su promesa y el maestro Clemente viajó a España con una beca gestionada por el Instituto de Cultura Hispanoamericana. Se matriculó en el Real Conservatorio de Madrid, donde estudió con Regino Sáenz de la Maza, el primer intérprete del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, y con Antonio Moreno. La beca cubrió 2 años de estudios y marcó un hito en sus estudios profesionales. Esta historia continuará. El maestro Clemente forma parte de la Escuela de los Discípulos de Héctor Villalobos y gran parte de su obra está compuesta por una serie de choriños. A continuación comparto mi interpretación de su choriño número 7. Espero que te guste y si quieres ver más contenido relacionado con el mundo de la guitarra, te invito a que te suscribas al canal, a que compartas los videos y comentes también.
Brasil, oye Clemente, esto está bueno.